Buen día a todos, hoy tenemos un video presentado por el historiador internauta. En esta sección del video vamos a ver lo que sería la antigua Mesopotamia. Para empezar, Mesopotamia. En muchos libros de la historia, más en el tema de la época antigua, se suele mencionar este lugar como cuna de muchas civilizaciones, como los sumerios, el imperio acadio, los babilónicos, los asirios y los neobabilónicos. Voy a mencionar de que Babilonia tuvo dos auges y caídas, dado de que, la primera sucumbió ante los pueblos sirios y las tribus del norte, y el segundo sucumbió ante el imperio persa. Más bien en los pasajes de la Biblia se menciona de su segunda caída. Luego tenemos el imperio acadiano, los sumerios que, como los asirios han revolucionado tanto el arte de la guerra como los asedios. Los babilónicos dejaron en cierta manera un legado cultural en nuestra civilización moderna, ya que ellos fueron los primeros en redactar las primeras leyes civiles o códigos penales bajo la famosa ley del tablón o digamos la ley de la piedra creada por Hammurabi, que luego lo voy a citar. Para empezar, el nombre de Mesopotamia se le da al término que se dice que es entre medio de los ríos, o sea, Mesopotamia representa en cierta manera a lo que es entre medio de los ríos. Hay regiones del mundo que, se les suele también decir Mesopotamia por esta situación geográfica. Y si hablamos bien del tema de los ríos, tenemos dos, el Éufrates y el Tigris. Estos ríos que desembocan al Golfo Pérsico, para empezar, a ser una fuente constante de agua, como también su fuente de subsistencia, ya que gracias a los canales de riego pudieron alimentar a su población y asentar una cultura. Como dice acá, ubicado entre el Tigris y el Éufrates, su nombre de Mesopotamia se da por su ubicación entre medio de los ríos, claramente. Gracias a esto, sus tierras fértiles y la fuente de agua constante permitió el florecimiento de varias civilizaciones. Cito que este privilegio geográfico también tuvo su consecuencia, ya que atrajo también oleadas de invasores tanto del norte como del este y del este también, o las tribus árabes también incluso. Y como vemos en la imagen tenemos una de las maravillas del mundo antiguo creado por el hombre, los famosos jardines colgantes de Babilonia, como sea su nombre, fueron de las grandes maravillas narradas por los griegos, incluso por los persas y babilónicos. Digamos que su obra arquitectónica duraría hasta mucho después de la caída del imperio babilónico. Más bien el mismísimo Alejandro se sorprendió ante esta gran maravilla, aunque actualmente solo quedan restos de lo que fue, pero según las narraciones y relatos fue una de las más grandes maravillas junto como el Coloso de Rodas, el anfiteatro y otras maravillas del mundo antiguo. La ubicación geográfica. Mesopotamia tiene una importante ubicación estratégica como corredor entre tres continentes, que serían Europa, Asia y África. Fue también, digamos, como una ruta muy convencional tanto para el aspecto comercial como marítimo. Debido a que no existía el llamado Canal de Suez, muchos barcos o mercaderes pasaban. Ni hablar del antiguo Egipto también, hubo épocas donde la región del Sinaí no estuvo bajo control del Imperio Egipto. Y hubo momentos donde también era más inseguro, así que muchos optaban pasar por Mesopotamia. Aunque la verdad la zona en gran parte de su historia fue una zona de muchos cambios. Pero Marco Polo menciona que fue utilizado en su famosa ruta hacia las Chinas como otros navegantes y comerciantes que debido a su posición geográfica fue una manzana codiciada por tantos imperios, los helenos, los romanos, los persas, incluso los mongoles, debido a sus famosas rutas comerciales.
El que controlaba Mesopotamia controlaba un gran nudo de comercio entre Oriente y Occidente. Más bien, esto fue motivo también de la exploración de nuevas rutas, ya que dicha región estuvo bajo ocupación del Imperio Otomano y los árabes. Cosa que, bueno, debido al aumento de la tarifa y también los conflictos que había entre las potencias cristianas, dicha región, digamos que pasó a segundo plano cuando se inició la llamada colonización del Nuevo Mundo y el descubrimiento de nuevas rutas. Y actualmente es una zona de gran interés tanto geoestratégico como también financiero. Tenemos en esa región las mayores reservas de petróleo, una de nuestras grandes fuentes de energía, como también el 30 al 10% del comercio mundial que pasa por esa región, siendo uno de los nudos más importantes comercialmente hablando, aunque la región presenta inestabilidad política y geográfica debido a las guerras civiles y la revuelta árabe que hubo en 2012, 11 y 13. Seguimos. Sumado a las rutas marítimas y terrestres que pasaban por Mesopotamia debido a la estabilidad relativa y mayor seguridad, cito, hubo tiempos donde también hubo relativa seguridad. El imperio persa fue un ejemplo donde esa región fue más tranquila. Después cuando cayó el imperio persa, el helénico, luego los partos incluso. Pero bueno, esto también traerá beneficios como peligros como la invasión de los pueblos o hordas que buscaban asentarse. Los mongoles fueron un ejemplo, más bien los mongoles no tenían la idea de invadir la región, pero debido a conflictos e intereses también, digamos que asolaron la región terriblemente incluso. El Islam lo narra como una plaga, en cierta manera, debido al saqueo de Bagdad y la destrucción de muchas ciudades, y la caída, incluso la migración de parte de muchos pueblos árabes al norte y el sur de España, debido a este flujo migratorio, como también cambio de potencias, dejando a los reinos árabes en un segundo plano y permitiendo el ascenso del imperio mongol. Luego de eso también ten en cuenta las hordas del norte, como los hunos, que bueno, en cierta manera tuvieron muy poca interferencia, pero en sí se cuenta que hubo contactos, o las tribus de los tártaros y turcos también. La economía. Para empezar, Mesopotamia contar con dos ríos como el Éufrates y el Tigris que le suministra agua tanto a la población como a los cultivos, gracias a la aplicación de los llamados canales, como vemos en la imagen. A su vez, su posicionamiento en las rutas comerciales y sus muchos puestos comerciales, o sea, son lugares donde se pueden hospedarse e incluso comerciar ahí en esa región, permitió el florecimiento de una cultura mercantil, aún más en la época de estabilidad de la región, donde el comercio aumentaba, y ni hablar de los puertos del Golfo Pérsico que abundaban de recursos marinos. Tenemos que la región tenía una gran industria, bueno, no tenía una gran industria, sino que tenía un gran peso en el tema de la agricultura. Pero también tenemos que mencionar que la región, o sea, lo que sería el Golfo Pérsico, aparte del petróleo, también del gas que ya en el siglo XVIII, XIX y XX sería una de las, digamos, su boom financiero, el comercio de pescado, perlas, incluso conchas para el tema de la ropa. Recordamos a los fenicios también que de cierta manera comerciaban en esa región. Más bien los fenicios se les da como el pueblo púrpura debido a la tinta que usaban en sus ropas, que en la mayoría era del Golfo Pérsico o el Mar de Arabia. Y bueno, también los productos ganaderos, todo lo que se producía para el pueblo y el excedente que se vendía a otras naciones también. El ganado también, el buey, las ovejas, gallinas, todo eso también. Permitió que la región sea una de las regiones más prósperas también en su momento. Pero también generó también inestabilidad. Digamos que tenemos historia desde Mesopotamia de la primera creación de estados más centralizados, debido a digamos, a su situación geográfica. Bueno, para empezar tenemos el tema de los códigos. Mesopotamia tiene, digamos,
hasta ahora tienen fueron las primeras civilizaciones que adoptaron los códigos o leyes escritas. En este caso lo llaman la ley del tablón. Entre el 1700 a 1600 a.C. se creó y se redactó de una serie de grabados en una piedra con 282 leyes que narraban leyes y castigos. Esto será muy importante ya que será el precursor a nuestras leyes y constituciones de nuestros estados modernos incluso. Esto abarca en lo civil, comercial, penal. También se lo conoce como también la ley del talión o de la tabla también. Su creador fue el rey de Babilonia, Hammurabi, como el fin de que sea acatado por su gente. O sea, cuando tenés un estado, de tener una cierta orden social en la región, se creó esta ley con el fin de que sea aplicado por parte de la población local. Él planeaba que sea la base de estas leyes de su pueblo, o sea, que estas leyes sean obedecidas y respetadas por todos. Había penalidades claramente en caso de que violaras dichas leyes y con el fin de que sean más ordenados, reduciendo las peleas y los robos en cierta manera, además de reducir los problemas internos incluso. Este modelo inspiró a muchos otros reinos a implementarlo para mejorar lo que era el orden social. Digamos que en ese momento no había como una policía o institución así formalmente hablando, pero esta ley permite en cierta manera que se mantenga un cierto orden, que la gente aprendiera a seguir las leyes, controlar los problemas internos, reduciendo también en cierta manera lo que sería el caos en caso de una guerra, incluso una guerra civil, incluso pudo haber desembocado en caso de algún conflicto. O sea, era para mantener el orden y los problemas a raya, en cierta manera. O sea, un Estado fuerte y centralizado debe tener una de las tantas cosas, leyes para gobernarse, porque si no sería un Estado más anárquico, o sea, un Estado donde la ley del más fuerte prevalece. Cosa que, bueno, sumado a que Mesopotamia tuvo los primeros estados más centralizados y los primeros reinos que, bueno, tendríamos una autoridad central o un conjunto. Una zona de constantes cambios. La verdad es que, como mencioné, desde el principio los primeros pobladores al asentarse tuvieron que enfrentar a los invasores, dando la formación de los primeros reinos o imperios. Tenemos el imperio acadiano, sumerio, asirio, babilónico, que bueno, en cierta manera revolucionó también el arte de la guerra con la aplicación de carros, tácticas de asedio, también la creación de códigos y leyes civiles, también las penalidades, sumado a que crearon leyes, administraciones para controlar a la población. La religión generalmente era tipo politeísta que varía en función del panteón o civilización que hablamos, pero con la aparición del cristianismo ya en la época posterior al siglo I, luego la aparición del Islam o musulmán que se ya en el siglo VII, VI, donde la última se impone actualmente en la región, ya que gran parte de la zona tiene una gran influencia de parte de los pueblos arábicos que invadieron y se asentaron. Su población sufrió a lo largo de la historia el cambio e influencia de otras regiones como la helena por parte de Alejandro Magno, la musulmana por parte de los árabes. Incluso podemos citar que gran parte de las ciencias matemáticas o una parte importante como la aplicación del cero, los números decimales, digamos que vienen de influencias árabes que a su vez ellos agarraron escritos de autores griegos. Hablamos de la época de oro de la Arabia o la época musulmana donde fue el mayor esplendor en el tema de arte y ciencia. En un momento donde Europa vivía en una época de oscuridad o un cierto atraso a comparación de sus pares árabes. Pero bueno, también tenemos que la influencia de pueblos cristianos que, bueno, con el tiempo serían trasladándose a otras regiones, como lo que sería la actual Armenia, y también las otras creación de nuevas iglesias más, digamos, más de Medio Oriente. Pero bueno,
Luego de la cisma habría una cierta división entre Oriente y Occidente. Y luego el musulmán también con los sunitas y los chiitas, pero esa sería otra historia que tendría que profundizar un video sobre la cultura árabe. Pero bueno, auge y caída. Siendo un territorio fértil y su posición, digamos, geográfica y estratégicamente hablando, fue un premio codiciado para muchas naciones. Tenemos al caso del Imperio Romano, donde se lanzaron numerosas campañas. Si mal recuerdo, Craso también, o sea, uno de ellos terminó, digamos, en un terrible desastre. En una ocasión se mandó legiones al desierto para combatir. Realmente digamos, esta región contaba con el tema de los desiertos más amplios del norte de Siria o Irak incluso, limitando el movimiento de tropas de tipo infantería pesada o caballería incluso. Generalmente muchos de estos reinos combatían más en una serie de guerras de escaramuzas, sería. El Imperio Romano no pudo adaptarse a esta situación debido también al tema del territorio geográfico, el amplio desierto, la falta de agua y también el desgaste de las tropas que tenían que perseguir a estas tribus o reinos que, bueno, acosaban a sus unidades. Digamos que fue muchas de las causas de las grandes pérdidas de parte del Imperio Romano. Alejandro fue más flexible, incluso no contaba números, pero de cierta manera tenía una mayor flexibilidad en el tema estratégico. En la historia de Mesopotamia tenemos reinos como el babilónico, que sucumbió por los persas, o el asirio por los medos. También tenemos a los persas que sucumbieron por los helenos, los partos también por las tribus del norte, con los mongoles también. Las tribus túrquicas también incluso pasaron por esta región. Y actualmente, digamos que lo que sería la Mesopotamia moderna, lo que es Irak, Kuwait, toda esa región está actualmente más enfrascada en conflictos como intereses, pero en cierta manera deja un contraste en el que fue una gran civilización ahora en estados que entraría más al estado de categoría de estados fallidos. Pero bueno, con esto tendríamos ya todo el video resumido en parte, pero voy a subir un video explicando más de la cultura árabe y musulmana, de cierta manera. Agradezco a todos por venir y les deseo buena suerte.